Está en tu carne dudar de Dios. Está en tu carne negar, dudar de la palabra de Dios y tener pensamientos de temor cuando el Señor te ha llamado a que confíes en su amor, a que confíes en su gracia. Está en tu carne y por eso vivir un cristianismo eficaz es vivir de acuerdo al Espíritu de Dios y no a tu carne. De acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra y lo que Él nos declara de la verdad. Existen excepciones, especialmente para las personas que vienen de una familia cristiana y transformada por el poder de la fe en Dios. Pero en la mayoría de los casos, desde niños nos han acostumbrado a escuchar: no me alcanza, no se puede arreglar, no podemos hacer nada, todo está perdido, ya para qué luchar, ya para qué levantarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lucha con un espíritu negativo, un espíritu y un ambiente de incredulidad. Y nuestras palabras, amados, afectan a los demás. En el libro de Ruth, acompáñame al libro de Ruth, vemos una historia interesante que demuestra gráficamente cómo las palabras negativas pueden tener un efecto trascendental. Mira lo que dice Ruth capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Fíjate bien cómo Elimelech era un hombre de Israel que de seguro fue una persona muy negativa y desanimada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque le nacieron sus 2 hijos y los nombró Malón, que significa enfermizo, y el otro Kelión, que significa moribundo. Qué padre tan pesimista, qué padre tan negativo, a tal grado de estarles declarando palabras desalentadoras y de fracaso a sus hijos. Una persona negativa, amado, suele tomar decisiones erróneas. Y así sucedió con Elimelech. ¿Por qué? Porque dice la escritura que hubo hambre en la tierra de Israel, y en vez de esperar en Dios y en las promesas de Dios y en la provisión de Dios, se desespera y decide llevar a su familia a Moab. Y Moab era una tierra maldita por el Señor. Dios no estaba de acuerdo en que su pueblo se mezclara con los moabitas, y eso es lo que hace Elimelech. En su negativismo, en su falta de fe, toma una mala decisión. Y la consecuencia fue que les fue muy mal, porque poco después de llegar a Moab, Elimelech se muere y los 2 hijos de él también mueren. Ahora, el libro de Ruth termina con la hermosa historia de la gracia de Dios sobre Ruth. Pero comienza con el fracaso de un hombre negativo que se dejó llevar por temor y tomó malas decisiones. Ahora, yo te pregunto, ¿qué palabras, amados, o actitudes recibiste de tus padres en cuanto a la fe en Dios? ¿Cómo te afectaron en cuanto a tu forma de mirarte a ti mismo, a otros, a la iglesia, a la fe en la palabra de Dios? Ahora, otra pregunta que te hago: ¿se han transformado esas actitudes que heredaste de tus padres, que no van conforme a la voluntad de Dios, cuando tuviste un encuentro con Cristo? Porque yo te tengo buenas noticias, iglesia.
En Cristo Jesús podemos tener otra actitud ante los retos de la vida, porque en Cristo Jesús puede cambiar el ambiente familiar. Si tú y yo, sin conocer a Cristo, éramos personas incrédulas, llenos de temor, llenos de negativismo, en Cristo somos llamados a vivir en vida, en victoria, en fe, y por lo tanto viendo la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas. Ser cristiano es poderoso. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para todos, sin ninguna excepción de personas. Dios puede cambiar cualquier vida y cualquier familia. No importa la cultura de cual tú vengas, Dios puede transformar una cultura familiar a una cultura llena de fe en el Señor. Si tú vienes de un pasado, de una familia negativa, llena de incredulidad, llena de temor, en Cristo Jesús tú y yo podemos vivir una vida plena. Esa es la buena noticia que te tengo hoy. Dale un aplauso si lo puedes creer. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué palabras escuchan todos a tu alrededor? Inútil, no vales para nada. Otra vez te equivocaste, no vales para nada, vas a fracasar, no se puede, etcétera, etcétera. Todos pueden salir adelante, menos los de esta casa, menos nosotros, estamos fregados. ¿Qué palabras negativas salen de tu boca, iglesia? Porque dice la escritura en Proverbios capítulo 18, verso 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Qué increíble que de lo que te llenas tu vientre, es de lo que tú hablas. Y generalmente lo que hablas es por lo que escuchas y ves. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces quiere decir que muchas actitudes que tú y yo tenemos y muchas maneras de hablar es porque nuestros sentidos muchas veces no hemos permitido que la sangre de Cristo los redima, los limpie. Si tú escuchas muerte, tú hablas muerte. Si tú escuchas vida, tú hablas vida. Y si tú hablas muerte, tú te estás llenando de muerte. Muchas personas viven en esclavitud, en opresión espiritual, por lo que escuchan, por lo que ven y por lo que hablan. Necesitamos que Cristo limpie, sature nuestros cuerpos, nuestras vidas del Espíritu de Dios. Que la sangre de Cristo limpie mi hablar, limpie mi escuchar, limpie mi ver, y por lo tanto yo pueda ser lleno de un espíritu de fe, de un espíritu de libertad y no de opresión. Es necesario que entendamos que la obra de Cristo es completa en nuestras vidas. Tú y yo podemos experimentar una libertad gloriosa en el Evangelio. Tú y yo podemos experimentar una vida plena en el Evangelio. Una actitud negativa es una receta para el fracaso. Y cuando Moisés envió a los 12 espías para reconocer la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, pero que aún no habían conquistado, quiero aclarar. Debemos entender que todas las promesas que Dios nos ha hecho, iglesia, requieren de una actitud de conquista de nuestra parte. Requieren de diligencia de nuestra parte, requieren de obediencia de nuestra parte. Cuando Moisés envía a estos 2 espías, todos volvieron diciendo que en verdad era una tierra maravillosa, donde fluía leche y miel, y que el fruto era precioso. Sin embargo, amados, 10 de los hombres agregaron una palabra negativa. ¿Y sabes cuál es esa palabra negativa? El pero de las cosas. El pero. Mira, vamos a leer todos Números capítulo 13, verso 25. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades Barnea, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Muchos estamos convencidos del evangelio y decimos: wow, qué gloriosa vida. He sido perdonado, puedo ser libre de vicios, puedo ser libre de amargura, de malas actitudes. Oh, qué glorioso ser cristiano. Pero mira el verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Ahí está el pero de las cosas. Muchos creen que Dios es tan grande y tan amoroso para levantar nuestras vidas, pero dicen: pero mi situación es muy difícil, es muy triste mi situación, es muy compleja mi situación. Ahí está lo negativo, aquí está la incredulidad. Verso 29 dice: Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo están en el monte, y el Cananeo junto al mar, y todos los feos que te puedes imaginar estaban ahí, a la ribera del Jordán. Verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Siempre hay negativos en medio del pueblo de Dios. Aprendimos el domingo pasado que siempre hay pasivos, pues hoy aprendemos que siempre hay negativos, incrédulos, que no conocen la palabra de Dios, por eso no están en la fe en Cristo Jesús. Personas religiosas que están buscando siempre una señal para poder creer, cuando Cristo nos dio la máxima señal en la cruz del Calvario. Este pueblo ya había visto a Dios sacarles de Egipto. Este pueblo ya había visto cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto. ¿Qué estaba pasando? ¿Que acaso no fue suficiente señal? Iglesia, yo quiero preguntarte en esta tarde: ¿qué no es suficiente señal que Dios te levantó de la muerte en tus pecados, que te ha dado vida en Cristo? ¿Qué acaso no es suficiente motivo para vivir un cristianismo pleno, al lado de Dios, buscando su presencia? El hecho de que fuiste salvo y tu nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando tú partas de esta tierra estarás con el Padre en la eternidad. ¿Acaso no es suficiente motivo para creer que si Dios te entregó a su Hijo en la cruz para sustituir tu lugar como pecador, acaso no te dará también todas las cosas? Él es bueno y para siempre su misericordia. Dale un aplauso al Señor. Hoy lo adoramos, hoy creemos en sus promesas. Escucha bien. El verso 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los negativos, amados, desarrollan complejos de chapulines, chapulinescos. Cuando hay una actitud negativa ante la vida, ante los retos de la vida, siempre tienes un mal concepto de lo que Dios puede hacer en tu vida, de lo que eres en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible que hijos de Dios, que habían presenciado el milagro de Dios sacándolos de Egipto, se veían al espejo y veían chapulines, no veían hijos e hijas de Dios, respaldados por un Dios que los había redimido de la esclavitud? ¿Cómo es posible que se veían como chapulines? Esto es lo que hace una mente negativa, un espíritu negativo, una actitud negativa. Y solo dos de los espías, Josué y Caleb, dijeron: sí podemos tomar la tierra porque el Señor está con nosotros. Números 14, verso 6, mira lo que dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Cuando la escritura dice que rompen sus vestidos, es una señal de quebranto. Ellos no podían soportar lo negativo.
Hoy el Espíritu Santo está levantando cristianos que no soporten la incredulidad, el espíritu negativo, el espíritu de fracaso. Que rasguen sus vestiduras, que se nieguen a ceder, que se nieguen a darse por vencidos ante un mundo que predica derrota, que predica fracaso, que predica catástrofe. Hay un Cristo que se ha levantado de la muerte y ese Cristo habita por la fe en tu corazón. Quiere decir que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos habita en ti, entonces Él vivificará tu cuerpo. No podemos tener miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al fracaso y al espíritu negativo de este mundo si Cristo vive en nuestro corazón por la fe. Dios está levantando gente con la actitud, con el espíritu de Nun, de Josué, hijo de Nun, y de Caleb. ¿Sabes qué significa Josué? La salvación viene del Señor. ¿Y sabes qué significa Caleb? Como perro aferrado a su hueso. Eso significa. Y eso es lo que Dios quiere que esté en nuestro corazón. Una perseverancia en sus caminos en medio de la crisis. Una lealtad al Evangelio en medio de la oposición. Eso es lo que Dios quiere despertar en su iglesia. Dice el verso 7, y hablaron a toda la congregación. Estos cuates se levantaron de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ojo en el verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Josué y Caleb no solamente tenían fe en la promesa de Dios, iglesia. Ellos tenían el entendimiento que la fe implica que tú y yo agrademos a Dios. Si Dios se agrada de nosotros, dice. Si Jehová se agradare de nosotros, dice. Entonces un cristiano que tiene fe en las promesas de Dios y tiene el entendimiento que honrar a Dios le abre puertas, va a haber victoria en su vida. Y tú necesitas, y yo necesito preguntarme en esta tarde: ¿en verdad estoy agradando a Dios con mi vida? ¿En verdad Dios se honra cada vez que yo levanto mi cuerpo de esa cama? ¿En verdad Dios se está agradando de mis decisiones, de mis actitudes, de cómo hablo, de cómo me dirijo en mi casa? Oh, si el Señor se agradara de mí, esa tierra va a ser mía. Wow. Es importante notar, iglesia, que ellos no negaron la presencia de los gigantes, pero vieron todo con los ojos de la fe. Ellos vieron todo con los ojos de la fe. Mira lo que dice el verso 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Cuando somos negativos e incrédulos, estamos en rebeldía en contra de Dios. Dicen: no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Los comeremos como pan. Si el Señor se agrada de nosotros, nosotros atacaremos, tomaremos nuestra herencia, nuestra posesión que Dios ha prometido. Los vamos a comer como pan. Glorioso es el estado espiritual del cristiano que saborea su victoria en Cristo. Hoy esta semana mi esposa me preparó unos panecitos en el horno. Se tostaron y en un sartencito con aceite de oliva ella frió ajos y tomatitos. Entonces cuando el ajo ya estaba blandito y el tomatito así blandito, así con un cuchillito con el pan. ¿Cómo se saborea el pan? Tú comes el pan y lo disfrutas. Glorioso estado espiritual cuando la iglesia disfruta sus desafíos, porque sabe que tiene un Dios que todo lo puede, que hay promesa de restauración, de salvación, de vida eterna, de respaldo, de sanidad, de provisión, porque tenemos un Dios real que vive y que venció la muerte. Wow, dale un aplauso al Señor si tú quieres ser ese tipo de cristiano. Amén.
Ellos no negaron la presencia de los gigantes, pero vieron todo por los ojos de la fe. Ahora, solo 2 hombres hablaron palabras de fe. Y el resultado, ¿sabes cuál fue? Josué fue el sucesor de Moisés cuando Moisés muere y entra a la tierra prometida. Caleb, a sus 80 años, llega con Josué y le dice: Josué, a mí Dios me prometió ese cerro, ese monte. Y Josué: adelante, camarada, ve y tómalo. 80 años y echa en fuga al ejército, al campamento, a la ciudad que tenía ese monte. 80 años. Dice la palabra que los justos, aún en su vejez, fructificarán. Su hoja no caerá. Estarán fuertes, vigorosos, porque saben que el Señor es su salvación y es su fortaleza. Entonces Dios, amados, hace la diferencia en nuestras vidas. Y ante los retos que este mundo y que este tiempo están trayendo a nuestras vidas y a nuestras familias, si Cristo y su palabra es respetada y honrada en nuestros hogares, tendremos victoria. Y será una realidad esa tierra prometida. Porque aquí hay un paralelo. El pueblo de Israel fue rescatado de Egipto. Y tú y yo fuimos rescatados de nuestro Egipto espiritual, que es el pecado. Y así como a ellos se les prometió una tierra donde hacer vida, donde poder cultivar, donde poder hacer vida con sus hijos, con sus generaciones, ser testigos del amor, de la provisión de Dios, así se nos ha prometido, amados, una vida eterna y una vida plena en Cristo Jesús. Así como ellos tuvieron que tomar esa tierra prometida, así también tú y yo tenemos que conquistar nuestra tierra interior. Cambiar por la obra del Espíritu Santo y la diligencia espiritual en nuestros corazones. Avanzar, conquistar nuestras familias para Cristo. Avanzar y conquistar esta ciudad para Cristo Jesús. El espíritu de Josué y Caleb, la actitud que estuvo en ellos, yo oro para que esté en la iglesia en estos días y siempre hasta la venida de Cristo. Una actitud de no conformarte a este siglo, sino transformarte por medio de la renovación de la palabra de Dios, tus pensamientos. Iglesia, tomemos nuestra tierra prometida. Tomemos la vida plena, la que Cristo nos ha llamado. Tomemos la vida eterna que Cristo ha prometido en la cruz del Calvario para todo aquel que cree. Tomemos ese gozo de nuestra salvación, esa libertad del temor a la muerte, del temor a la enfermedad, del temor al fracaso. Tomemos la victoria que Cristo ganó en esa cruz del Calvario. Hay un paralelo. Ellos lucharon, tuvieron fe para una tierra prometida física. Hoy tú y yo estamos luchando y estamos perseverando para tomar una tierra espiritual que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, 2 entraron a la tierra prometida. Lo triste es que los otros 10 no entraron a la tierra prometida. Y hoy en día mucho pueblo cristiano no está entrando a la vida plena en Cristo. Por falta de fe, por incredulidad, por apatía. Números 32, verso 10, mira lo que dice. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos. Te voy a leer la NTV. Y juró: de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. Wow. La Reina Valera dice: porque ellos no han sido perfectos en su corazón conmigo. Y Josué y Caleb sí han sido perfectos en su corazón conmigo. La Biblia nunca habla de una perfección humana. Al contrario, habla de una imperfección humana cubierta con la perfección de Dios, que es la redención en Cristo. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez espiritual. Habla de la urgencia de Cristo de formar su carácter, su vida en tu corazón.
Porque Cristo Jesús no solamente vino a salvar tu vida de una eternidad en el infierno, también vino a darte una vida plena en Cristo Jesús, donde la amargura, el resentimiento, el egoísmo desaparece de tu mente, de tu corazón, porque el Espíritu de Dios está trabajando en ti. Donde esas emociones de baja autoestima, de complejo chapulinesco, comienza a desaparecer, porque ves a una hija de Dios, ves a un hijo de Dios parado delante de la gracia que se ha derramado en la cruz del Calvario por ti. Tú quieres conquistar, date cuenta que eres en Cristo Jesús su hija, su hijo. Ante una vida llena de obstáculos y desafíos, hay un Padre que te ama y te proteja y estará contigo hasta el fin. No puedes dudar de eso. No puedes dudar de su gran amor. Ahora, qué alto precio pagaron por su negativismo, que en realidad era falta de fe, iglesia. Qué alto precio. No entrar a la tierra prometida. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 1, verso 2 al 3. Quiero leerte la NTV. Dice, por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte de Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. ¿Me pueden poner la imagen, por favor, que les pedí, chicos? Mira lo que está diciendo Deuteronomio. Desde el monte Sinaí, aquí está el monte Sinaí, a Cades Barnea, aquí es Cades Barnea, donde el pueblo de Israel acampó para tener fe y poseer esta tierra prometida que Dios les había prometido. Escucha bien, son 11 días de camino según la palabra de Dios. 11 días de camino. Mas sin embargo, duraron 40 años, amados, de haber salido de Egipto hasta entrar a la tierra prometida. 40 años. Quiere decir que si de aquí fueron 11 años, aproximadamente en un mes, el pueblo de Israel pudo haber entrado a la tierra prometida. Pero fueron 40 años, amados. Un viaje de un mes, 40 días, se convirtió en un viaje de 40 años, pudiendo hacer esa conquista en menos tiempo. Le tardó a una generación, amados, entender que la incredulidad, que el endurecer el corazón a los mandamientos de Dios, los alejaba del plan de Dios. Durante 40 años en el desierto, la incredulidad, el negativismo, hizo que el pueblo se estancara en el desierto. Iglesia, el desierto no es tu destino. Incluso cuando Dios le dice a Moisés y a Faraón el propósito por el cual quiere que los dejen salir de Egipto, ¿sabes cuál era? Hacerle fiesta en el desierto. No era que murieran por causa de su incredulidad. Quiere decir que el propósito para todo hombre y mujer que teme de Dios, que ama al Señor, que ha sido redimido por Cristo, no es que se estanque en el desierto, sino que aprenda a adorar y a obedecer en el desierto. Amados, muchas veces el desierto dura lo que tú dures en incredulidad y en negativismo. El desierto no es tu destino, iglesia. El desierto dura muchas veces lo que tú decidas. En este tiempo, el pueblo tuvo ídolos. En este tiempo, el pueblo fue desobediente, fue duro de servicio. Dios tuvo que esperar que muriera esa generación para que los menores de 20 años para abajo acompañaran a Josué a entrar a la tierra prometida. Qué triste es ver cuando una generación no entra a la plenitud en Cristo Jesús por su necedad y su negativismo. El desierto no es tu destino, iglesia.
Yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿estás tú perdiendo oportunidades o bendiciones por tu negativismo? Hay gigantes en tu propia vida que tú estás dejando que te derroten y impidiéndote la posesión a tu propia tierra prometida. Ahora, según esta historia, vemos la reacción de Dios. Porque ante toda acción que el pueblo de Dios tiene, hay una reacción de parte de Dios. ¿Qué reacción tendrá Dios con mi vida y mi fe? Es algo que podemos meditar en esta tarde. ¿Cómo enfrentamos en este tiempo la iglesia cristiana los desafíos de este mundo? ¿Cómo lo estamos enfrentando? Nos hemos acostumbrado al desierto, nos hemos acostumbrado a la derrota, a vivir en un desierto cuando somos llamados a vivir en un estado espiritual de bendición, primeramente en nuestro interior. Pese a lo que el mundo está viviendo, nos hemos acostumbrado a esa derrota espiritual, a esa opresión en nuestras familias, cuando Cristo Jesús vino a darnos libertad del temor, de libertad de toda opresión. Amados, es importante que con más diligencia atendamos lo que hemos escuchado para que no nos deslicemos, dice el libro de Hebreos. Ahora, el remedio del negativismo es tener fe en Dios. Y posiblemente estás diciendo, yo no soy negativo, más bien soy realista, pastor. O como otra persona dijo, prefiero esperar lo peor y terminar siendo gratamente sorprendido que ser optimista y terminar terriblemente desilusionado. ¿Sabes qué es esto? Amargura. Esto es cuando un corazón ha dejado de creer en Dios y en el amor de su Padre, en el cuidado de su Padre. ¿Cómo vencemos el negativismo? Di no al positivismo. Yo sé que algunos dirán, ¿cómo? Que este mensaje no se trataba de el lado positivo, lado negativo, los negativos, los positivos. Yo quiero estar del lado del positivo. No, amados, este mensaje no es un mensaje de positivismo barato. Es necesario aclarar que para el cristiano el remedio del negativismo no es solamente ser positivo. No es cuestión de decir 1000 veces, yo creo, yo puedo. El poder del pensar positivamente no es malo, siempre y cuando esté basado en la verdad de la palabra de Dios y en las promesas que Dios nos ha hecho. Pero muchas veces es una técnica el positivismo del esfuerzo humano que nos llega a tener fe en uno mismo. Y tú no necesitas tener fe en ti mismo para vencer este mundo. Tú necesitas tener fe verdadera en la palabra de Dios para vencer este mundo. No es un positivismo al que Cristo nos llama, un positivismo barato, carnal, humanista. Nos llama a confiar, a tener fe en las promesas de Dios. Di sí a la perspectiva de Dios, iglesia. El cristiano no vive solamente en el plano natural, sino en el plano sobrenatural. El cristiano es llamado a tener otra perspectiva, como la historia de 2 Reyes capítulo 6, verso 15. El ejército sirio había acampado alrededor de Israel y estaban acechando a Israel. Dice que al día siguiente, el verso 15, cuando el sirviente del hombre de Dios, de Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. No tengas miedo, iglesia, hoy te digo. No tengas miedo a lo que se viene. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo nos abra nuestros ojos espirituales
para que comprendamos la verdad del Evangelio y que Dios ha mandado gracia y favor para nuestras vidas y que hay un ejército de ángeles guardando, acampando alrededor de sus hijos. Es necesario que Dios abra nuestros ojos espirituales. Únicamente 2 personas vieron más allá de lo natural: Eliseo y su siervo. Otra vez solamente 2 personas. Como Josué y Caleb, ahora Eliseo y su siervo. Siempre hay una minoría que confía en el Señor. Muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Yo no sé de cuáles quieras ser tú. Si seguir al montón o seguir a Cristo. Yo no sé de cuáles quieras ser tú. Porque muchos son los llamados, más pocos son los escogidos. Yo no sé si quieras tú pagar el precio de ser alguien escogido que disfrute la vida eterna en Cristo Jesús. Yo no sé de cuáles quieras ser tú. Que luche por la vida plena en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia. Que pelees, que te esfuerces en la gracia de Dios en Cristo Jesús para ver los propósitos de Dios, una realidad en tu vida. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y así es hoy en día. La mayoría de la gente solo vive en el plano natural. Pero el cristiano no está limitado a ese terreno natural. Dice la escritura en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos y no por vista, dice el Señor. Esa es tu herencia. Iglesia, ¿qué esperas tú? Yo espero lo que dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si pensamos en la derrota y si hablamos sobre la derrota, la ruina y el fracaso, lo negativo, nuestras vidas serán como la de Elimelec, tristes y llenas de desgracia y de amargura. Pero al contrario, si pensamos en Dios y hablamos sobre lo puro, sobre lo justo, sobre lo verdadero, es decir, sobre la palabra de Dios, nuestras vidas lo van a reflejar y la gente lo verá en nosotros. Iglesia, ¿qué esperas cada día que Dios te permite vivir? ¿Esperas desgracia? ¿Vives en temor? ¿Vives con una mente negativa? ¿Vives con una angustia que tú mismo ya no aguantas? Tú mismo te sientes que quisieras salir corriendo, gritar. ¿Qué esperas cada día de tu vida, amados? El rey David en el Salmo 23, verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia y su favor me seguirán todos los días de mi vida. Mira cómo el salmista esperaba el bien, la misericordia, el favor de Dios. Un hombre de fe, una mujer de Dios espera el bien, la misericordia y el favor de Dios. No vive pensando en que va a venir una tragedia, una desgracia, que va a venir dolor, va a venir... No. Vive pensando que el Señor tendrá cuidado aún ante los retos de la vida, ante los golpes de la vida. El Señor será mi consuelo, el Señor será mi fortaleza. No puedo permitir que una actitud negativa me robe de la vida plena que mi Cristo ganó en la cruz. Oh, esa corona de espinas me habla que mis pensamientos pueden ser redimidos. Oh, esa lanza en su costado donde brotó agua con sangre me habla que yo puedo ser libre de la amargura y puede brotar de mi corazón ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, mi Cristo ganó una vida plena para mí. No puedo desperdiciarla. Mi Cristo me ama, mi Cristo me lo demostró. Él murió por mí y me gozo de ello. No me gozo de lo negativo de este mundo, me gozo en lo bueno que es mi Dios ante este mundo. Dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Ciertamente el bien y la misericordia, su favor me seguirán todos los días de mi vida. Espera lo bueno para tu familia, iglesia. Espera lo bueno para tu vida, para tu trabajo, para tu congregación. Todos los que aman Iglesia Renueva, pero en verdad los que la aman, espera lo mejor. Porque no es cuestión de negar la presencia de los gigantes en tu vida. No se trata de que niegues las pruebas, dificultades
dificultades y dolores de la vida. Jesús mismo dijo en San Juan 16:33: en este mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Primera de Juan 4:4 dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mayor el Espíritu de Dios que está en ti que lo que está en el mundo, trayendo tanto dolor, divorcio, tanta tragedia. Es mayor lo que habita por la fe en Cristo en tu vida. Se cuenta la historia, amados, de dos vendedores de zapatos que fueron al África para intentar vender su producto. Después de una semana, uno mandó un correo electrónico a su oficina que decía: estoy regresando, aquí nadie usa zapatos, es una situación imposible, ¿para qué me mandan acá? El segundo hombre también manda un correo a la oficina y decía esto: tremenda oportunidad, aquí nadie tiene zapatos, aquí nadie usa zapatos, envíen pedido doble por favor. Estos dos vendedores estaban en la misma situación, pero uno lo vio desde la perspectiva negativa y el otro desde la perspectiva positiva. Ahora, si una actitud positiva pudo favorecer a un vendedor de zapatos, ¿cuánto más nosotros que contamos con las promesas de Dios, con la palabra de vida, que es la palabra de Dios, podemos experimentar el favor divino sobre nuestras vidas, iglesia? El favor divino en cualquier área de nuestras vidas. Como nación, estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles. Nuestra economía se ha visto terriblemente afectada. Personas en quien confiamos nos han decepcionado a todos. Y al ver la situación política de nuestro país, bien se comprende la incertidumbre, el temor y la desconfianza de tantos. Pero para los hijos de Dios, amados, este es el tiempo de abrir nuestros ojos espirituales, de tener la misma perspectiva de Eliseo cuando dijo: no tengan miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están contra de nosotros. Pablo lo expresó así en Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, ¿vive solamente en el plano natural, negativo, ante las dificultades, o vives en el plano espiritual, con tus ojos espirituales bien abiertos, creyendo las promesas de Dios? ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Vayan con música un poquito más alta, por favor. Quiero terminar diferente en esta tarde. Te voy a contar 3 casos. Lo común de estos 3 casos es que las 3 familias aman al Señor, tienen a Cristo como prioridad en sus familias, siguen al Señor, creen en su evangelio. Escucha con atención. Un hombre de Dios está metido en acusaciones falsas en su contra, que le pueden costar dinero, su trabajo y quizás hasta la cárcel. Y lamentablemente el que lo está acusando tiene mucho más dinero y palancas que él. ¿Qué le podríamos decir? Una palmada: hey, sé positivo, todo va a estar bien, chido. No. Nuestra fe está en la palabra de Dios. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Isaías 54:17. No somos llamados a un positivismo barato, carnal, humano. Somos llamados a tener fe en la promesa de Dios para sus siervos, para sus hijos. Una mujer de Dios urgentemente necesita un trabajo. Es una mujer muy capacitada, pero se siente desesperada porque sabe que como ella hay muchas personas sin empleo en estos momentos.
¿Cuál debe de ser su actitud y confianza, iglesia? Todo va a estar bien, tranquila, dale una sonrisa a la vida. No, no, no. La fe en Dios, amados, nos lleva a sus promesas. Proverbios 15:6 dice: en la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Hey, hermana en Cristo, sigue siendo justa delante del Señor. Salmo 37:25 dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Sigue en Jesucristo, porque es Jesucristo nuestra justicia delante de Dios. Sigue a los pies de Cristo para que Él te justifique de tus pecados. No te justifiques tú de tu incredulidad. Deja que Cristo te justifique. Al seguirlo, al amarlo, al apasionarse de Él. Sigue a Jesús. Él te va a proveer lo que necesitas. Hay un matrimonio, creen en Jesucristo, aman a Dios con todo su corazón, tienen un hijo sumido en las drogas y como consecuencia en problemas de la ley. Ya tienen varios años orando por él, sin aparente solución. Inclusive los médicos, los trabajadores sociales, los psicólogos y aún familiares les han dicho: su hijo es un caso perdido. Es mejor ya darse por vencido en vez de intentar verlo cambiar para que ya no sufran más desilusión. No es un todo estará bien. Es confiar en lo que la palabra de Dios dice. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor promete a todos aquellos que caminan fielmente con el Señor, oh, que tarde o temprano la convicción de pecado vendrá a tu hogar y ellos tomarán su decisión al tiempo de Dios. Ellos procederán a arrepentimiento. Nos corresponde orar y clamar y esperar confiando en el Señor. Isaías 50 verso 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. Está hablando el Señor a través del profeta Isaías. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Y yo creo que el Señor le dice hoy a su iglesia: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? ¿Por qué cuando llamé nadie respondió? ¿Por qué? ¿Se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar?, dice el Señor. He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor, iglesia, para vivir en desánimo? Para vivir en un espíritu negativo, en una actitud negativa todo el tiempo. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor? Ruego que el Espíritu Santo traiga convicción a todos los que escuchan este mensaje hoy. Ruego que conmueva sus corazones y que llame arrepentimiento, porque un espíritu incrédulo no entra al reino de Dios. Hoy es un momento de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Corre al trono de Dios, iglesia. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, quiero creerte a ti, Dios. Vamos, adora al Señor, adora su grandeza, adora su incomparable majestad y amor por ti. Adóralo. Dile: Señor, perdóname, porque el desierto yo había creído con mis actitudes o con mis palabras que era mi destino, pero hoy me doy cuenta que mi destino es mi vida contigo, Jesús. Señor, perdona nuestro negativismo, la incredulidad. Hoy decidimos avanzar en las promesas de vida eterna. Hoy decidimos avanzar en las promesas de misericordia y de gracia sobre nuestras vidas, de restauración en nuestras familias. Hoy decidimos avanzar, Señor, en tus propósitos, en tus planes.
Hoy decimos avanzar. Oh Espíritu de Dios, conmueve nuestros corazones para que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas con poder. Oh Señor, derrama fe en nuestro corazón. Derrama gracia para crecer espiritualmente. Abre nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice que solo en Jesucristo hay salvación. Es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice la palabra. Pero salvación de qué, te preguntarás tú que ves esta transmisión. Salvación de la muerte eterna. Cuando uno muere en esta tierra, muere tu cuerpo. Pero cuando uno muere eternamente, es condenada tu alma a un castigo eterno. Cuando Cristo estuvo en esa cruz, Él te amó tanto que tomó tu lugar para que ese castigo eterno ya no cayera sobre ti. El deseo de Dios es salvarte del castigo eterno, es darte ese gozo de tu salvación. Porque Jesús vino a llamar a todos aquellos pecadores que se arrepienten. No vino a llamar a perfectos, a santos. Él vino a llamar a todos los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. Él te ama tanto que no le importó sufrir el castigo de la cruz para tomar ese castigo en tu lugar. La palabra de Dios dice que solo basta con creer en tu corazón para justicia y con tu boca confesarlo para salvación. Decidir de una vez seguir a Jesús, porque solo a través de Jesús hay salvación y hay una vida eterna. La vida eterna puede comenzar hoy para ti, porque la vida eterna se vive también en esta tierra, poseyendo una vida plena, llena de paz, donde hubo amargura, llena de perdón, donde hubo soledad, llena de la compañía del Señor en tu vida. Repite después de mí esta oración. Si tú quieres ser salvo, si tú le dices al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Repite después de mí: perdona mis pecados. Hoy quiero pedirte que me salves. Hoy quiero pedirte que seas el Señor de mi vida. Hoy confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y te abro las puertas de mi corazón, Señor, para vivir y disfrutar la vida que ganaste al morir por mí en la cruz. Esa vida para mí, una vida eterna, una vida nueva, en el nombre de Jesús. Dile al Señor con toda tu convicción: yo confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te felicito si has hecho esta oración, y quiero invitarte, Iglesia Renueva, a madurar en esta fe, a perseverar en esta fe para salvación y preservación de tu alma. Dios te bendiga. Siempre serás bienvenido.